En este vídeo aprenderemos a compartir archivos con clientes y con usuarios desde el punto de vista del administrador. Compartiremos carpetas, compartiremos ficheros, aprenderemos a visualizar y descargar archivos y aprenderemos a dejar de compartir un archivo que han compartido con nosotros. En primer lugar, entraremos en el sistema. Hemos creado una carpeta de prueba llamada Agencia Tributaria, entramos en ella y desde el escritorio arrastramos un archivo, en este caso un PDF, hacia el centro de la pantalla. Ocupa un poco más de 1 megabyte, tarda unos segundos en subir y enseguida aparecerá en el listado. Bien, ya está aquí. Si vamos a los 3 puntitos, podemos ver los detalles del archivo y una pequeña previsualización. Para compartir, vamos al icono de compartir y buscamos en la casilla el nombre del usuario o el email del usuario con el que queremos compartir el archivo. Lo seleccionamos de la lista y ya está compartido. De la misma manera, podríamos compartir una carpeta con este usuario o con otro usuario o con un grupo de usuarios y vamos a la raíz. Compartimos todo el contenido de la carpeta con el mismo usuario. Cerraremos la sesión y entraremos como el usuario con el que se han compartido los documentos. Escribimos sus credenciales, usuario 1 y la contraseña. Y una vez que entramos, nos aparece un listado de documentos propios y de documentos que están compartidos con nosotros. En este caso, la carpeta Agencia Tributaria y el documento de impuesto de la renta de no residentes en España. Con un clic visualizamos propiedades y con un clic sobre el nombre visualizamos el archivo. Cerramos. Y vamos al menú de los 3 puntitos, donde podemos descargar el archivo que han compartido con nosotros. Y ya está. Y ahora, si queremos, podemos descompartir el archivo que han compartido con nosotros sin que desaparezca del sistema. Al dejar de compartir el archivo, dejamos de compartir automáticamente todo el contenido de la carpeta Agencia Tributaria y esta desaparece. Y ya está. Es muy fácil.